Hola, nosotras somos Daniela y Carla y venimos a contarles un poco acerca de la literatura moderna y los fenómenos mediáticos y sociales que ocurren en ella. Espero les guste. Nosotras somos Las Musas. En los últimos años, dentro de la literatura se ha visto un aumento significativo en la producción y consumo de la llamada categoría Young Adult o juvenil. Solo en 2012, más de 10.000 obras fueron publicadas y actualmente, series como Harry Potter, Twilight y The Hunger Games se encuentran entre los 100 libros más vendidos a nivel mundial. Para analizar este fenómeno, es necesario distinguir la función y el enfoque que esta categoría le ha brindado al mundo editorial. Desde una perspectiva demográfica, el Young Adult es dirigido específicamente a un público de entre 12 y 18 años, cubriendo la brecha entre la literatura infantil y la adulta. Sin embargo, este también cuenta con características específicas que lo distinguen. Una de ellas es su narrativa establecida por personajes adolescentes dentro de este mismo rango de edad. Los temas recurrentes en estas obras incluyen amistad, primer amor, relaciones, familia e identidad. Y se reflexiona la adolescencia como un momento definitivo en la vida de los personajes, a través del cual crecen y se convierten en adultos. El término Young Adult se formaliza en los años 60, con la novela The Outsiders, de S.E. Hinton. Sin embargo, existen obras dirigidas a los lectores adolescentes datadas desde mediados del siglo XX. En los años 70 inicia la primera era dorada del Young Adult, con títulos realistas que representan las dificultades de los adolescentes de la época, como son las drogas y relaciones familiares tormentosas. En las décadas siguientes, el mercado sigue creciendo paulatinamente y explota con la segunda era dorada a los inicios de los 2000. En esta ocasión, la categoría juvenil incluye una diversidad de géneros que van desde la fantasía y la distopía hasta la ficción contemporánea. No obstante, a pesar de situarse en escenarios con tiempos y espacios distintos, el hilo conductor sigue siendo esta transición y los obstáculos a los que se enfrentan durante este periodo, que pueden ir de padres ausentes al descubrimiento de algún poder o habilidad hasta la batalla del bien contra el mal. Es en este periodo en que se genera una relación profunda entre la industria literaria y la industria del cine. Una gran cantidad de obras literarias son llevadas a la pantalla grande. Se utilizan los filmes como un catalizador para aumentar las ventas de más y más copias. La categoría Young Adult forma parte de un campo en el que todos los actores implicados se encuentran interconectados. Este campo es la industria editorial. Para explicarlo, utilizaremos el contexto distópico en el que se desarrolla The Hunger Games, trilogía de la escritora estadounidense Susan Collins. La historia sucede en el territorio norteamericano, que tras la destrucción de la civilización moderna se reconstruye y se compone por un Capitolio central que tiene control sobre 12 distritos, cada uno responsable de una industria en particular. Casualmente, Norteamérica actualmente tiene dominio sobre la industria editorial, con más del doble de obras publicadas anualmente que otros países, solo debajo de China, por lo cual nos enfocamos en analizarla desde esta posición. En este caso, cada uno de los distritos serían los actores, compuestos por las editoriales, los autores, los lectores, las distribuidoras y las librerías. Todos manteniéndose a flote entre sí y a un Capitolio, o en este caso, la industria editorial, quien le da más o menos poder a unos sobre otros. Las editoriales cumplen el rol de selección, edición y publicación de las obras literarias y se conforman por equipos de mercadotecnia, publicidad y ventas,
encargados de llevar la obra a un mercado correcto, crear campañas y asegurarse de que el libro cumpla con las expectativas comerciales que se establecieron por el equipo de edición, constituido por editores con la tarea de leer y seleccionar manuscritos y llevarlos a los directores, comúnmente separados y encargados de un género específico, quienes tienen la última palabra al momento de decidir si se publica o no la obra. En el mundo editorial son conocidas las 5 compañías más grandes, conformadas por Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette Book Group y Macmillan. Es en 2012 cuando Penguin y Random House, las 2 editoriales más grandes en el momento, se unen con el propósito de sobrevivir en su lucha contra el nuevo dominio que comienza a levantar Amazon. Actualmente, esta empresa publica 70,000 obras en formato digital y 15,000 impresas anualmente y controla 1/4 del mercado literario global. Esto desemboca en una industria en la que las editoriales pequeñas e independientes se encuentran en una lucha constante contra las gigantes en la cima. Esto termina por afectar también a los nuevos escritores. Las grandes editoriales, en busca de mantener sus ventas, se mantienen con los autores exitosos que ya conocen y los que acuden con las pequeñas. No pueden pelear con el bajo número de copias que distribuyen en comparación. Especialmente en la categoría Young Adult, en la que comúnmente los libros vienen acompañados por una trilogía o serie, las empresas permanecen con lo que ya conocen por miedo a arriesgarse. Stephanie Meyer, autora estadounidense de Twilight, es un gran ejemplo. Después de publicar la serie original de 4 libros y tras el éxito que se suma al llevarla a la pantalla grande, publica otros 3 libros. Desaparece del radar por varios años y sin inconvenientes regresa con un nuevo libro, con la misma historia que el inicial, narrado desde la perspectiva de otro personaje. El resultado, 1,000,000 de ejemplares vendidos en la primera semana. Los lectores son también parte fundamental de este proceso. A pesar de que la categoría juvenil se conforma por el segmento de adolescentes esperado, aproximadamente la mitad de las personas que consumen estos libros son adultos de entre 18 y 30 años. Son todos ellos quienes tienen una gran influencia entre sí con sus recomendaciones, y al volver una obra popular, deciden involuntariamente lo que se publica dependiendo de los libros que les interesan. Una de las disputas actuales surge de la demanda que tienen por mayor diversidad en las obras que se están publicando. Minorías que solían encontrarse al margen de la representación, actualmente se ven en cada vez más historias. Sin embargo, existen aún editoriales y autores que se resisten a salir del considerado mainstream con personajes blancos, cisgénero y heterosexuales. J.K. Rowling, escritora inglesa de la serie Harry Potter, se ha encontrado en una controversia en la que se critican sus libros inicialmente por la falta, pero ahora también por la manera incorrecta en la que incluye representación de comunidades como personas LGBT, afrodescendientes, asiáticas, entre otras. Acciones como responder en una entrevista de manera volátil que Dumbledore, uno de los personajes más importantes en la serie, es homosexual a pesar de que en ningún momento se menciona dentro de sus obras. Crear un personaje asiático que cae dentro de una considerable cantidad de estereotipos. Por un lado, su nombre, Cho Chang, en el que tanto Cho como Chang son apellidos coreanos, a pesar de que ella es china. Por otro, uno de los aspectos más interesantes de sus historias son la selección de casas como elementos decisivos en las personalidades de sus personajes, y el ubicarla en Ravenclaw, reconocida por características como inteligencia, sabiduría, competitividad y capacidad intelectual, vuelve a perpetrar esta imagen que se tiene de su comunidad. Y una de las más polémicas ha sido su postura radical en contra de las personas transgénero, incluyendo el anuncio de su nuevo libro, con una trama en la que el personaje principal es un hombre que se viste de mujer para cometer asesinatos. El futuro de este género está en la evolución de su contenido, y esta lucha se fundamenta en qué tipo de contenidos deberían tanto escribirse
como publicarse y finalmente leerse. La industria editorial se encuentra en un movimiento constante de poder en el que los actores son barcos atados entre sí, flotando en el mar y jalándose unos a otros. Los lectores jalan cuando muestran interés en un género o escenario en específico, llevando a las editoriales a darles más de este contenido. En el caso del Young Adult, es la diversidad de historias y la representación. Los autores jalan cuando deciden escribir historias en las que expresan ciertos valores o ideas. En el caso de Young Adult, son aquellas que se espera tengan el interés del público adolescente. Y finalmente, las editoriales jalan al decidir publicar y distribuir las historias que ellos piensan tendrán más éxito en el mercado. En el caso del Young Adult, y con las grandes empresas en el dominio, son las que vienen de escritores reconocidos y con una imagen o una plataforma ya establecida. Aún con este flujo constante, una pregunta permanece. ¿Qué es lo que se leerá en algunos años y qué realidades se mostrarán a los próximos adolescentes?